Gigantes, ángeles, dioses y monstruos inimaginables habitaron el mundo antes de que los dioses reiniciaran todo. El diluvio no solo aparece en la Biblia. Hoy veremos cómo era el mundo antes de ser inundado según las mitologías. Empezando por, tal vez, la primera de las historias del diluvio. La mitología sumeria tiene como fuente principal la epopeya de Atrahasis. Como en la Biblia, solo un hombre bueno fue advertido de que el mundo sería cruelmente ahogado. Y ese es quien da nombre a nuestra historia, que es Atrahasis, que, traducido, sería algo así como extremadamente sabio o algo por el estilo. Él fue advertido por el dios Enki o Ea, dependiendo de qué lado de la calle estés. El Atrahasis comienza la historia después de la creación del mundo, pero antes de la creación humana. Y no voy a hablar aquí sobre la creación del mundo en la mitología sumeria, porque ya tengo un video aquí en el canal sobre eso. Y también porque tengo flojera. Sí, tengo flojera. Pero va a estar en la tarjeta, en la descripción, para ti. Imagina que, de algún modo, llegaste a este punto de la mitología sumeria, cuando inicia el Atrahasis. Si eres como yo y tienes flojera, tendrás serios problemas. Porque básicamente, la historia empieza así. Cuando los dioses hacían el trabajo y cargaban las cargas en vez del hombre, la carga era demasiado grande para ellos. El trabajo era arduo y el problema grande. Bueno, como nadie en este mundo, los dioses más viejos tampoco querían trabajar y eran perezosos, así que hicieron que los dioses jóvenes trabajaran. A estos dioses se les llamaba Anunnaki. Bueno, pero los dioses más jóvenes también se enojaron mucho y decidieron crear una nueva raza de seres para trabajar por ellos. ¿Quiénes son? Exacto, los humanos. Pero hasta llegar a los humanos bien hechos, hubo algunos problemas. Hasta que una diosa terminó añadiendo sudor, sangre, inteligencia y arcilla y creó a 7 seres humanos masculinos y 7 femeninos. Bueno, con eso, los dioses se quedaron un buen tiempo bien tranquilos, relajados, tomando algo y viendo el partido del Mengao. Pero los seres humanos trabajaban mucho, así que para relajarse, ¿qué hacían? Exactamente, se masturbaban y terminaron multiplicándose mucho, y empezaron a hacer mucho ruido. Eso empezó a molestar a los dioses, sobre todo a Enlil, que escuchaba el ruido. Y en eso, Enlil decidió partir a los humanos por la mitad. Primero, él envió una sequía, luego una peste, después el hambre. Entonces, los humanos, que tampoco aguantaban más sufrir en la vida, van con Enki para que los proteja. Y al principio funciona, pero en cierto momento, Enlil convence a los otros dioses de que matar a los humanos sería la mejor opción. Todos se unen para enviar un diluvio a la tierra, pero Enki siente lástima por uno de sus sirvientes. El sabio Atrahasis se le acerca y le advierte que algo muy grave ocurrirá en la tierra, ¿verdad? Es básicamente la limpieza de la humanidad. Atrahasis construye un arca y empieza el diluvio. Llegó la inundación, nadie podía ver a nadie más, no podían ser reconocidos en la catástrofe. El diluvio rugía como un toro o asno salvaje, los vientos aullaban, y la oscuridad era total, sin sol. La diosa Nintuk dio su carne y sangre para crear a los humanos. También se entristece mucho, ya que los humanos eran como hijos para ella. Tras el descenso de las aguas, Enlil y los dioses comprendieron su error y se entristecieron mucho. ¿Recuerdas cuando de niño tu mamá te daba una palmada? Después ella decía: «Ay, pobrecito, gente, le arranqué el brazo». Era algo así. Pero pasa algo muy gracioso, porque tras el diluvio aparece el arca de Atrahasis y Enlil lo ve salir de ahí. Entonces todos descubren que Enki lo había ayudado. Y como que Enki tiene que explicarse en una asamblea de dioses. Y entonces los dioses bajan para comer del sacrificio de Atrahasis. Y Enki termina hablando de un plan para que todo se resolviera. Ellos crearían criaturas menos fértiles que los primeros humanos. Y, de ahora en adelante, habría mujeres que no podrían tener hijos. Y también demonios que de alguna manera se llevarían a algunos bebés. Y mujeres que tendrían que permanecer vírgenes. Atrahasis es llevado al paraíso para vivir separado de los nuevos humanos. En la mitología griega hubo varios diluvios, pero como solo encontré fuentes más confiables sobre el más famoso de ellos, que es el de Deucalión y Pirra, voy a contarles ese mismo. Y, según dicen, Deucalión y Pirra vivieron en la era de bronce de la humanidad. Y me preguntas, ¿qué es la era de bronce? Sucede que, en la mitología griega, hubo varias razas humanas, por así decirlo. En la era de oro, en la era de plata y en la era de bronce. Creo que hubo más, no lo recuerdo bien. Sin embargo, la era de oro fue en la era de Cronos. Vivían muy bien, sin tristeza,
dolor ni hambre, siempre en banquetes. Cuando esa humanidad murió, se volvieron espíritus. Los dioses crearon entonces la raza de plata. No era como la raza dorada, ni en cuerpo ni en espíritu. Un niño fue criado junto a su buena madre durante 100 años, un completo ingenuo, jugando infantilmente en su propia casa. Pero cuando se hicieron adultos y alcanzaron la plenitud de su flor, vivieron solo un poco de tristeza por causa de su necedad. No evitaron pecar, dañarse, servir a los inmortales ni ofrecer sacrificios. En los altares sagrados de los benditos, como es seguro que los hombres lo hagan donde quiera que habiten. Entonces, Zeus, hijo de Cronos, se enfureció y los expulsó, porque no querían honrar a los dioses benditos que viven en el Olimpo. Bueno, entonces, si vivieras antes del diluvio, en la mitología griega, dependiendo de la era que te tocara, podrías vivir muy bien. Si fuera en la era dorada o de plata, tampoco estaría mal. Pero en la era de bronce, las cosas podrían ponerse un poco sombrías, porque según dicen, en la era de bronce, a la gente le encantaba guerrear, pelear y todo eso. Y era tanto así que el mismo Zeus se enojó mucho. Zeus, el padre, creó la tercera generación de mortales, una raza de bronce nacida de los fresnos. No fue como la era de plata, pero fue terrible y poderosa. Amaban las obras de Ares y los actos de violencia. No comían pan, pero eran duros y temerosos, inflexibles de corazón. Bueno, entonces Zeus decidió empezar de nuevo. Zeus, molesto por la impiedad humana, envió un diluvio para destruirla. Solo Deucalión y Pirra sobrevivieron. Advertidos por Prometeo, huyeron al monte Parnaso en un arca. Otros relatos hablan de sobrevivientes en montañas, como Dárdano en el monte Ida y Arcas en el monte Silene. Tras el diluvio, Zeus retiró las aguas y Poseidón abrió el valle de Tempe para liberarlas de Tesalia. Deucalión y Pirra consultaron el oráculo de Delfos para saber cómo repoblar la tierra. La respuesta fue lanzar los huesos de la madre por encima de los hombros. Ellos entendieron que eso significaba piedras de la madre tierra, de las cuales nacieron hombres de las piedras de Deucalión y mujeres de las de Pirra. En la mitología celta, es difícil saber cómo era la vida antes del diluvio. Eso porque, en realidad, ya se empieza hablando sobre el diluvio en las historias. Curiosamente, es el diluvio de Noé, el bíblico. Sin embargo, podemos imaginar cómo serían las cosas. En las 100 invasiones se narra cómo los Tuatha de Danann, dioses celtas, llegaron a Irlanda. Siempre se habla de cómo Irlanda era invadida por un grupo de gigantes que vivían en el fondo del mar. Los fomorianos, liderados por Valor, un cíclope que lanzaba fuego o rayos por los ojos. Esos desgraciados, cada vez que invadían Irlanda, acababan con todos los que estaban ahí. Y le dieron mucho trabajo a los Tuatha de Danann, en las llamadas batallas de Moytura. Entonces, creo yo que no sería muy agradable estar en esa región antes del diluvio. Bueno, de todas formas, allí, en la primera invasión, cuenta que existía un tipo llamado Bid, que sería un cuarto hijo de Noé, que nunca es mencionado en la Biblia. Ese hombre tenía una hija llamada Ceser. Cuando Noé fue avisado del diluvio, ella estuvo con su padre. No fueron aceptados dentro del arca. Entonces salieron desesperados buscando a dónde huir. Un druida les contó de una isla lejana, Irlanda, donde podrían quedarse. Al llegar, ella entró a una cueva. Permaneció mucho tiempo, escapó del diluvio y se volvió diosa. Pero eso es tema para otro video. En China, historia y mitología se mezclan. El diluvio ocurrió en tiempos del emperador Yao, cuando una gran inundación devastó China. Durante generaciones, el pueblo tuvo que refugiarse en montañas y árboles para contener esas aguas. Yao designó a Gan, que era el padre de Yu, para que intentara construir algunos diques, utilizando un suelo mágico llamado Shiran. Pero los intentos fueron un desastre, y Yu terminó siendo castigado. Por desobedecer a los dioses, fue ejecutado o convertido en criatura mítica, según la versión. Y después del fracaso de Gun, Yu fue encargado de controlar la inundación. A diferencia de su padre, él adoptó un enfoque más innovador. En lugar de construir barreras, él excavó canales para redirigir las aguas hacia el mar. Durante 13 años, Yu recorrió el país abriendo caminos como la puerta de Yu en el río Amarillo, permitiendo el drenaje y la irrigación de tierras. Y su dedicación era tanta que dicen, según la leyenda, que después de casarse, durante años de trabajo, él se negó a entrar a su casa. Incluso pasaba junto a su esposa y decía que no podía descansar mientras el pueblo sufría por las inundaciones.
Volviendo a la parte mitológica del asunto, aquí tenemos a los incas, y los incas tienen varias versiones del diluvio. En la primera de ellas, una versión muy parecida a las otras que ya hemos contado aquí. Los hombres vivían bien en la tierra, aparentemente muy bien, sin hambre, sin guerra y sin nada. Sin embargo, se olvidaron del Dios Supremo. Viracocha se enojó y mandó una gran inundación para limpiar a la humanidad. El pastor local notó las señales, subió montañas con su familia, y así la humanidad recuperó la tierra. Sin embargo, hay una versión más interesante. En los primeros tiempos de la tierra, cuando aún no había luz, ya existían algunos seres vivos. Y existía un espíritu maligno llamado Auca, que aburrido decidió molestar a los humanos y les habló. En la cima de las montañas, junto a los apus, espíritus de las montañas, existía una flor de fuego que les daría la misma sabiduría que a los espíritus. Los hombres que morían de frío empezaron a escalar las montañas, pero a los apus no les gustó lo que vieron, y enviaron jaguares, que bajaron desgarrando a esos hombres. Además de eso, bajaron a la tierra, y también empezaron a matar a los otros humanos. El cielo lloró al ver lo que ocurría, inundando la tierra. Bueno, tratándose de la Biblia, creo que todos tienen una idea de cómo era el mundo antes del diluvio. Teníamos, por ejemplo, el Jardín del Edén. Sé que piensas que si volvieras o fueras a esa época, en el Jardín del Edén verías muchas cosas buenas. Sin embargo, tienes que recordar que podrías terminar asustándote con algunas cosas que verías ahí. Por ejemplo, que todos los animales estaban ahí en el Jardín del Edén. Podrías caminar y encontrarte un oso pardo que en esa época no te atacaría. Aún debe dar miedo ese animal en tu cara. Había otras criaturas extrañas, como serpientes con patas o alas, y también ángeles. Y podrías estar tranquilo ahí, caminando por el jardín, todo bonito y alegre, y ver eso ahí frente a ti. ¿Qué es un trono o un querubín, señor? Tiene varias cabezas, algunas de animal y otras de humano, todo junto. Sería algo aterrador, ¿no? Y después del Jardín del Edén, cuando expulsaron a Adán y Eva, si acabaras ahí, tendrías muchos problemas, sobre todo para comer, porque cazar o plantar sería muy difícil. Porque Adán, como comió del fruto, sufrió la maldición de tener que vivir siempre de la tierra y de tener muchos problemas con eso. Según el libro de Enoc, después llegarían los vigilantes, ángeles que se enamoraron de humanas y bajaron para tener relaciones con ellas. Y por causa de ellos. Los gigantes eran monstruosos, devoraban todo y atacaban a la humanidad, incluso entre ellos mismos. Que habría venido el diluvio, pero por suerte Noé terminó siendo avisado y construyó el arca. En la mitología nórdica, si hubieras nacido antes del diluvio, sería aburrido porque estarías en el Nungagap, al inicio del mundo. Es donde el hielo de Niflheim y el fuego de Muspelheim se unieron, y de ahí nacieron Ymir y Aldumbra, por ejemplo. Y también conocerías al abuelo de Odín, que es Buri, su padre, que es Bor, y él mismo, y sus hermanos, Vili y Ve. ¿Y entonces? Probablemente también tendrías que ayudarlos a matar a Ymir, para así construir el mundo. Y también tendrías que tener cuidado. Desde la muerte de Ymir, su sangre provocó un diluvio que mató a varios gigantes, quedando solo una pareja, los padres de los Jotuns en la mitología. En la mitología maya, tengo un video en el canal donde cuento su historia. Deberías rezar por nacer en la generación adecuada. Porque si nacieras en la equivocada, podrías terminar siendo un montón de barro y morir justo después de nacer. O un montón de polvo. ¿En qué generación los dioses fallaron al crear humanos? Y si nacieras en la correcta, serías un humano de madera, y serías odiado por todos ahí, por todos los animales, y hasta por los dioses. Porque esos humanos de madera hacían mucho ruido por sus articulaciones, y no dejaban de hablar nunca. Y, para colmo, esa generación de humanos también se olvidó de los dioses. ¿Qué hizo que Huracán enviara un diluvio a la Tierra? Y no es un diluvio de agua, no es un diluvio de fuego. Y así, la humanidad fue creada de nuevo, solo que esta vez a través del maíz. En la mitología hindú, el mundo antes del diluvio no era muy distinto al actual. En la mitología hindú, el universo es cíclico, inicia y termina repetidamente. Según cuentan, durante el diluvio fue enviado a la Tierra un avatar del dios Vishnu. El primero era un pez que terminó siendo cuidado por un monje, y como agradecimiento por lo que hizo el monje, el avatar le advirtió sobre un diluvio y le ordenó construir un barco o arca, además de avisar
el dios Vishnu guió la embarcación durante todo el diluvio. Voy a contarles sobre el diluvio indígena brasileño. Como no sé pronunciar algunos nombres, me disculpo de antemano. Para empezar, este diluvio es del Zarohuete. Y aquí va mi agradecimiento a quien me mostró este diluvio, que fue Ozaus, que es un suscriptor del canal. Voy a dejar su Instagram en la descripción para que lo sigan, porque hace muy buen arte. En tiempos primordiales, antes del dolor, trabajo y hambre, humanos y dioses compartían el mismo suelo. La Tierra aún no era un lugar aislado, era una sola. Entre los muchos planos de los cosmos, Zarohuete, una capa en un gran cuerpo del universo, suspendida entre el mundo subterráneo y los altos cielos de piedra. En ese tiempo no había siembra, cosecha, fuego ni muerte. La existencia era plena y sin sufrimiento. Pero esa armonía se rompió por un gesto enigmático. Ella lo hizo. Permanece envuelto en misterio, pero se dice que borró sus huellas de las piedras. Un gesto simbólico de negación, quizá una ruptura de la memoria y de la marca sagrada de Dios. Si se traicionó, Araname no respondió. En su lugar, tomó la sonaja chamánica, encendió la pipa y comenzó a cantar. Al entonar su canto ritual, la piedra bajo sus pies y de otros seres empezó a elevarse hasta la sólida. Sobrino, Reredeia o Tosmaide. Futuros dioses, seres divinos y entidades variadas. Por eso crearon los niveles celestiales. Primero, el cielo más cercano, donde los dioses habitan en casas y usan utensilios de piedra tan maleables como el barro. Luego, el cielo rojo, donde viven los Iguapidipa, los más altos dioses. Lo que para ellos fue elevación, fue ruina para los hombres. Al retirarse el soporte petro que sostenía la tierra, todo colapsó bajo el agua y ocurrió el diluvio. Unos dicen que un río se desbordó, otros que la lluvia no paró. Al final, el agua lo cubrió todo. Junto a ella llegaron los depredadores sagrados Yori, dios caimán, y Pacuaco, dios pez piraña, que salieron de las aguas turbias y comenzaron a devorar humanos. Al final, fue justo. Sobrevivieron 2 hombres y una mujer. Ellos subieron a la cima de la palmera Bacaba, y ahí permanecieron, mientras el mundo a su alrededor se hundía. Sus nombres se perdieron con el tiempo. Entre los Arahueté son conocidos como Temaipe, los primeros ancestros de la nueva humanidad, únicos sobrevivientes tras el colapso del mundo. Así, los dioses se fueron, y los humanos se quedaron, y por eso los Arahueté dicen que nosotros somos los abandonados. Comenten qué mundo antes del diluvio elegirían para quedarse. No olvides suscribirte al canal, compartir el video y dejar tu like también, ¿eh? Gracias, nos vemos. Adiós.